Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El tema que se va a explicar el día de hoy es metabolismo. Bueno, para empezar, ¿qué es el metabolismo? Es el conjunto de reacciones químicas enzimáticamente catalizadas que tienen lugar en la célula. Dicho con otras palabras, son las reacciones que van a ocurrir en el interior de la célula, pero van a estar mediadas por lo que son las enzimas. Si ustedes recuerdan el tema de biomoléculas, las enzimas son proteínas que son catalizadores biológicos. ¿A qué se refiere catalizador? En este caso, pues bueno, va a ser una molécula que va a permitir que una reacción química se acelere o se retarde. Por ejemplo, en el caso de cuando nos comemos un pedazo de carne, si no fuera por las enzimas, este pedazo de carne tal vez se tardaría, no sé, 3 meses en digerir, cosa que no sucede. Las enzimas permiten que este proceso sea más acelerado y que nos tarde, no sé, de 3 a 4 horas. Claro, dependiendo de las condiciones de la persona, la cantidad de carne, etcétera, ¿no? Pero bueno, en promedio, digamos. Las rutas metabólicas que integran el metabolismo todas van a estar interconectadas, es decir, el producto de una reacción se convierte en el sustrato de la siguiente. A esto es a lo que vamos a denominar rutas metabólicas. Es como por ejemplo lo que estamos presentando aquí abajo con letras. Estas letras nos representan, digamos, una ruta metabólica. ¿Qué es lo que quiere decir? Que A se va a transformar en B y a su vez B se transforma en el sustrato para, mediante otra reacción química, se transforme en C. En el paso entre A y B, esta reacción va a estar mediada o va a estar catalizada por lo que es una enzima. Entonces, esta enzima va a permitir el paso de A B. Y a su vez, va a haber otra enzima que permite el paso o la transformación de B a C. Es decir, una ruta metabólica son reacciones químicas dentro de una célula que están interconectadas y están mediadas por lo que son las enzimas. Si una enzima no trabaja, toda la ruta metabólica se va a bloquear o se va a intervenir. Si nosotros estamos hablando del metabolismo normal, esto digamos que no es tan deseable si estamos hablando de alguna ruta metabólica. Lo que es un hecho es que las personas cuando bueno, tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa o cuando ya son de la tercera edad, estas rutas metabólicas dejan de trabajar y por lo tanto se empiezan a presentar distintas enfermedades. Entonces aquí radica la importancia del buen funcionamiento de las enzimas, que tiene que ver pues también con el cuidado que nosotros tengamos con nuestra salud y con nuestro cuerpo. El metabolismo se va a dividir en dos rutas metabólicas principales, lo que es el catabolismo y lo que es el anabolismo. Este catabolismo y anabolismo, pues bueno, van a tener algunas particularidades o distinciones. Por ejemplo, vamos a tener que el catabolismo es la fase degradativa o se considera la fase degradativa, ya que moléculas orgánicas complejas, digamos que se van a romper y relativamente grandes, como dice aquí, se van a romper a moléculas más pequeñas. Por ejemplo, un polisacárido. Un polisacárido, por ejemplo, nosotros no lo comemos y lo que va a suceder en la ruta catabólica o en el catabolismo es que ese polisacárido se va a romper a sus moléculas más sencillas. En este caso, si es un polisacárido, hacia su monómero, que es el monosacárido. Entonces, de tener una molécula compleja muy grande, se va a romper hacia sus partes individuales o partes más pequeñas, ¿no? O por ejemplo, cuando las proteínas se degradan, es decir, se rompen a sus aminoácidos, que es, digamos, la unidad estructural de una proteína. Entonces, el catabolismo es la fase degradativa porque una molécula compleja se rompe a moléculas más simples, ¿no? Y da lugar a moléculas de estructura más simple y de menor tamaño, esto con la finalidad, como aquí está en negritas, con la finalidad de ganar energía. O sea, el catabolismo es una ruta metabólica degradativa para obtener energía
o para ganar energía. Lo que es el anabolismo pues va a ser lo contrario al catabolismo, es decir, es una fase constructiva. ¿Por qué es una fase constructiva? Porque de moléculas más sencillas vamos a unirlas, digamos, para formar moléculas más complejas. Vamos a tener aquí que, a diferencia del catabolismo, en el catabolismo se gana energía, en el anabolismo se gasta energía. A lo mejor este término no está usado tan correctamente, más bien se invierte energía, porque a final de cuentas se invierte esa energía para obtener una molécula que nos va a dar un beneficio, ¿no? Por eso dice aquí que lo contrario o es lo contrario al catabolismo. Por ejemplo, la respiración celular, que aquí, bueno, salió entrecortado, pero la respiración celular es un ejemplo de catabolismo, es decir, la respiración celular es un proceso que hacemos los mamíferos para obtener energía y, por ejemplo, la fotosíntesis es un ejemplo de ruta anabólica. Por eso dice que las plantas producen sus propios nutrientes o sus propios alimentos, porque a partir de algunos elementos se forman moléculas más complejas como lo que es la glucosa en el caso de la fotosíntesis, que es la finalidad de esta y que vamos a ver más adelante. Esta es otra representación un poquito más gráfica para que entiendan ustedes cómo trabaja el anabolismo y el catabolismo. Quedamos que el anabolismo es la fase constructiva. ¿Por qué? Si se fijan, tenemos estos bloques de forma individual y lo que va a pasar es que se van a juntar para formar una molécula más compleja, pero a cambio de ello se va a invertir energía o se va a gastar energía. En el caso del catabolismo, que es la fase destructiva, si lo quieren ver de esa manera, tenemos una molécula compleja que se va a romper hacia moléculas más simples o moléculas individuales, pero a cambio de esto vamos a ganar energía. La energía siempre se va a representar por medio del ATP, ya para que lo vayan visualizando. El ATP es la moneda energética, es el adenosín trifosfato y es de donde nosotros obtenemos a final de cuentas la energía para lo que es nuestro metabolismo o para, digamos, mantenernos funcionando fisiológicamente hablando. Aquí tenemos otro ejemplo, es la misma representación. Por un lado tenemos el catabolismo, que es donde, si ustedes se fijan, tenemos ADP más un fosfato y al final de la ruta tenemos ATP más agua. Es decir, aquí en lo que es el catabolismo se gana energía o es la finalidad de la ruta. Al final de cuentas se hace esta ruta para ganar energía. Y lo que es el anabolismo, pues bueno, es la ruta contraria, pero a cambio de eso, si ustedes se fijan, tengo ATP y al final me va a quedar ADP. Es decir, voy a perder energía o voy a invertir energía. Se fijan, moléculas más simples y oxidadas a moléculas complejas y reducidas. En el catabolismo, moléculas complejas reducidas a moléculas simples oxidadas. Acuérdense que esto de oxidado y reducido, químicamente hablando, se está refiriendo a la pérdida o ganancia de electrones. Cada reacción de una ruta metabólica está mediada por una enzima, o todas las reacciones metabólicas van a tener entre paso y paso una enzima que va a permitir que ésta se pueda desarrollar. Si no fuera por las enzimas, pues bueno, el metabolismo como lo conocemos actualmente no existiría. Incluso nosotros mismos a lo mejor no existiríamos, ni muchos organismos, ¿no? Ya que las enzimas pues son fundamentales para que las rutas metabólicas se puedan desarrollar. Entonces las enzimas van a regular el metabolismo de, por ejemplo, en nuestro caso de los mamíferos. Esto es parecido a lo que les acabo de explicar hace un momento. Tenemos esta que es la ruta metabólica A, B, C y D,
que son, digamos, los productos a los cuales se pretende llegar, y entre cada paso va a haber una enzima. Esta enzima va a permitir que A se transforme a B, y luego que a su vez B se transforme a C. Va a haber otra enzima que puede ser igual o puede ser distinta. Generalmente son distintas. Y de C a D va a haber una tercera enzima que permita esto. Si por ejemplo la enzima 2 deja de trabajar o deja de funcionar por alguna situación, entonces toda la ruta metabólica pues bueno, va a estar interrumpida, y generalmente las rutas metabólicas lo que buscan o la finalidad de estas es llegar hasta un producto final. Entonces se tiene que pasar por todas estas etapas de reacciones químicas, de transformaciones, para que se pueda obtener el producto final, que muchas de las veces es el que da el beneficio al organismo. Estamos hablando, por ejemplo, nosotros consumimos carbohidratos para obtener energía. Así, a grosso modo y de manera muy general, esa energía viene a manera de polisacáridos. Esos polisacáridos, gracias a las enzimas, se van a romper hacia los monómeros, en este caso monosacáridos, específicamente glucosa. Hagan de cuenta que para llegar a la glucosa vamos aquí, y luego a partir de esa glucosa va a ser procesada para formar ATP. Hagan de cuenta que llegamos hasta aquí, y luego ese ATP tiene que ser utilizado para la obtención de energía. Entonces hasta aquí. Si alguna de estas etapas es interrumpida, toda la ruta metabólica ya no va a servir, y por lo tanto podemos tener un mal funcionamiento metabólico, que puede ir desde algo muy simple hasta una enfermedad que puede llegar a ser muy severa y que el organismo corra peligro, o que inclusive pueda llegar a morir, ¿no? En los sistemas enzimáticos, rutas metabólicas, existe una enzima regulador que establece la velocidad de la reacción química. La célula puede controlar la síntesis de producto según sus necesidades. Puede controlar la síntesis de enzima reguladora o puede controlar su actividad, enzimas alostéricas. Es decir, es como la finalidad que tienen las enzimas. Y aparte, nuestro cuerpo funciona por sistemas antagónicos. Cuando requerimos una cosa, se produce en exceso. Después, otra célula sensa que eso ya se produjo en exceso y libera otra enzima para que se deje de producir, o una hormona. ¿Sí? Pero a final de cuentas son sistemas antagónicos que principalmente están regulados por enzimas. Bueno, de las enzimas vamos a tener distintos tipos. Esta es la clasificación internacional de enzimas, es decir, son los tipos distintos que existen de estas. Son 6 tipos principales. Tenemos las oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Como siempre les digo, casi siempre en el nombre llevan la penitencia. Por ejemplo, las oxidorreductasas van a estar relacionadas en la transferencia de electrones, que son las reacciones de óxido-reducción. Las transferasas, como su nombre lo dice, van a transferir. En este caso, transferencias de grupos químicos, a excepción del agua, ¿no? Las hidrolasas, pues son reacciones en las cuales se da la transferencia de agua o el rompimiento de agua. Lo que son las liasas es la adición, o la función principal es la adición de enlaces dobles. Las isomerasas es transferencia de grupos dentro de la misma molécula. ¿Sí? Aquí no va a haber transferencia de molécula a molécula, va a ser un cambio de posición de un elemento o de un compuesto o de un grupo químico, pero dentro de la misma molécula. No va a haber un cambio o una transferencia hacia otra, es dentro de lo mismo. Es, hagan de cuenta, dentro de nuestro cuerpo, si nos cambiaran algo de posición, es decir, el pie derecho nos lo cambiaran al lado izquierdo y viceversa. Eso es lo que hacen las isomerasas. Y finalmente, las ligasas, como su nombre lo dice, van a ligar, van a unir, van a propiciar la formación de enlaces carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, ¿no?
reacciones de condensación acopladas o hidrólisis de ATP. Pero lo más importante es que van a unir dos moléculas que están separadas y que se van a unir, se van a juntar gracias a lo que son las ligasas. Entonces, bueno, aquí nada más es para representar ejemplos ya en lo que es moléculas o reacciones químicas, más bien dicho. No quiero que se aprendan la reacción química, es simplemente para que ustedes vean la ejemplificación de lo que les acabo de comentar anteriormente. Lo más importante es que ustedes identifiquen qué hace cada una de las enzimas. Por ejemplo, las oxidorreductasas transfieren electrones, eso es lo que tienen que identificar. Las ligasas unen grupos químicos, eso es lo más importante, ¿sí? No tanto esto es simplemente para que ustedes vean cómo funcionan ya en una reacción química o en una ruta metabólica. Las oxidorreductasas, pues bueno, van a medir lo que es la transferencia de electrones. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una molécula que se llama FAD y sale como FADH2. Es decir, uno de estos hidrógenos es arrebatado y sale de la molécula, ¿sí? Para finalmente solamente quedar con un hidrógeno, es decir, se arrebatan hidrógenos y en este caso lo que sucede, se fijan, este es como el antes y este es el después. Es decir, se perdió un hidrógeno, un H2, o más bien dicho dos hidrógenos, y solamente me quedó dos hidrógenos. De 4 que tenía, como la canción, solamente me quedan 2. Y se fijan, lo más importante es que hay una transformación química de succinato, hay una transformación a otro compuesto que se llama fumarato. Y aquí está el nombre de la enzima. Succinato deshidrogenasa es la que permite que esta reacción química se pueda llevar a cabo. Aquí tenemos otro ejemplo donde el NAD termina como NADH más H, es decir, se arrebataron los hidrógenos de este compuesto que se llama malato y termina como oxalacetato, ¿sí? Esta reacción química está mediada por una enzima que se llama malato deshidrogenasa. Si se fijan, el nombre de la enzima es el sustrato con el cual trabaja, en este caso es el malato, y después lo que hace ya químicamente dentro de la reacción. Entonces aquí se llama deshidrogenasa, es decir, arrebata hidrógenos. La misma la anterior, succinato, el sustrato es succinato, deshidrogenasa porque quita hidrógenos. Estas son, así es como funcionan las oxidorreductasas. Después tenemos las transferasas, como les había comentado, estas transfieren grupos químicos. Si ustedes se fijan, tenemos este grupo químico en un aminoácido y este va a ser transferido a esta molécula. Entonces se fijan, de estar aquí originalmente en el aminoácido, termina en esta. Entonces hay una transferencia de aquí para acá. Entonces se fijan, ahora este grupo químico aparece en esta molécula y esta queda sin el grupo químico anteriormente mencionado. Este es, ácido alfa-ceto y se transforma la molécula de cetoglutarato a glutamato. ¿Sale? Entonces aquí lo más importante es que quiero que vean ustedes que las transferasas lo que hacen es cambiar grupos químicos de una molécula a otra. Y bueno, pues aquí vendría la enzima, aminotransferasa. Entonces lo que hace es que transporta o transfiere grupos amino. Como les digo, no lo más importante o no se tienen que aprender la reacción química, se tienen que aprender qué es lo que hace la transferasa. Lo más importante o lo que hace es que transfiere grupos químicos. Aquí nada más es un ejemplo en particular que claro, el ejemplo no vendría en el examen como tal. Después tenemos las hidrolasas. Estas reaccionan o lo que hacen es que catalizan reacciones en las cuales hay rompimiento del agua o hidrólisis. Si ustedes se fijan aquí en esta reacción química tenemos entra una molécula de agua y esa molécula de agua lo que hace es que rompe este fosfato. Por eso se dice que sale este fosfato, ¿sí? Entonces eso es como lo que hace esta enzima.
aquí se fijan, está marcando que hay una hidrólisis, es decir, un rompimiento de una molécula a través de meter una molécula de agua externa. Eso es lo que hacen las hidrolasas. Después tenemos las liasas. Esta, lo más importante que les dije, o la función principal, es que, bueno, enzimas que remueven, agregan otros elementos como agua, pero lo que les acababa de decir es que agregan dobles enlaces, ¿sí? Las liasas, la función principal es agregar dobles enlaces. Bueno, aquí lo que hicieron es que, bueno, se introdujo una molécula de agua para transformar un elemento de fumarato a malato, pero dentro de lo que hacen más, la función principal de las liasas es agregar dobles enlaces. Después tenemos las isomerasas. Lo que hacen las isomerasas es el cambio de la posición de un elemento o de un grupo químico dentro de la misma molécula. Entonces aquí tenemos el antes y aquí tenemos el después. Si se fijan, lo que sucedió en esta molécula es que hubo un reacomodo de esta molécula que les estoy subrayando aquí en amarillo. Se reacomodó de una manera distinta. A eso es a lo que llamamos un isómero, o las isomerasas es lo que hacen. Si se fijan, en este caso también hay un reacomodo de la molécula. Si se fijan, esta parte fue modificada de tal manera que, si lo fijan con respecto al antes, pues está diferente. Entonces, ese reacomodo lo hace la enzima, en este caso la isomerasa. Se fijan, aquí hasta tiene el nombre. Triosa, fosfato, isomerasa. Y fosfoglicerato, mutasa. O sea, como de mutación, como de cambio. Y ya finalmente tenemos lo que son las ligasas, que como les dije anteriormente, lo que hacen estas enzimas es que unen dos, digamos, moléculas que están separadas. Hagan de cuenta que aquí tenemos, bueno, permítanme que se movió, lo moví más bien dicho. Hagan de cuenta que tenemos aquí una molécula, tenemos la otra molécula y ambas se van a unir, ¿sale? Entonces aquí ya la tenemos unida. Esta es una molécula del ADN. Entonces aquí lo que hace la ligasa, en este caso la DNA ligasa, lo que va a hacer es que va a unir la molécula de ser dos individuales, va a ser una sola. Entonces hagan de cuenta que estas enzimas lo que ayudan es o a pegar, o a romper, o a mover, ¿sí? Dentro del mismo grupo, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es todo con respecto a lo que son metabolismo, las rutas metabólicas, catabolismo y anabolismo, y lo que son los tipos de enzimas. Que recuerden que una ruta metabólica no sería posible gracias a lo que son las enzimas. Ejemplos de rutas metabólicas, ya nada más para terminar, tenemos por ejemplo la respiración celular y la fotosíntesis, que serían los siguientes temas o las siguientes, digamos, subtemitas que por ahí explicaremos en posteriores videos o en posteriores clases. Bueno, entonces sería todo. Espero que estén muy bien. Y bueno, pues si hay dudas, pues ya saben, me las pueden hacer llegar por los distintos chats.